En algún momento vamos a estudiar la investigación del delito en perspectiva de género. He escrito mucho sobre el tema, aunque no se ha publicado, por razones económicas de las casas editoriales, por problemas de lo que sea. No es un tema mío. Y por eso los libros que yo pensaba que podían salir en el 2024 no han salido ahorita en el 2025. Sin embargo, en algún momento les hice ver mis 5 libros en justicia para adolescentes y este pequeño tratado de derecho para adolescentes hacia una teoría procesal en justicia para adolescentes. Nos toca ahorita, una vez que hemos visto la importancia de la especialidad y una vez que hemos visto la importancia de la justicia para adolescentes, conocer el proceso penal que tiene solamente una fuente, que sería el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero desde la justicia para adolescentes, desde la filosofía que encontramos en justicia para adolescentes en la Constitución Política, artículo 18, Constitución Política, artículo 4, sobre el interés superior del niño, un poco la jurisprudencia de la primera sala, que ustedes han visto que he sido bastante crítico de lo que la primera sala ha resuelto en esta materia, no solamente en materia de niñas, niños y adolescentes, sino en materia procesal penal, y lógicamente toda su influencia ideológica desde la perspectiva subjetiva de género, y por tanto vamos a darle un vuelco al tema diferencial, enfoque diferencial. No hay una sola categoría antropológica como género en el artículo primero constitucional, sino que hay 14 categorías en la Constitución Política y 53 categorías si acudimos a los tratados internacionales. ¿Qué diferencias hay en la investigación por delito cuando se refiere a un adolescente? De principio, ninguna. Sin embargo, hay una perspectiva de infancia. No me gusta la palabra perspectiva porque siempre es subjetiva. Me gusta categorizar la parte objetiva de la investigación y por eso me gusta mucho el artículo 212 sobre la exigencia de la investigación, la exhaustividad de la investigación, la rapidez de la investigación, el proceder cuanto antes, al proceder cuanto antes. Entre otras razones, porque estamos ante dos circunstancias distintas. Una, un chico o una chica menor de 18 años ha cometido un delito y estamos recibiendo la denuncia. Dos, una chica o un chico está cometiendo un delito y oímos una llamada telefónica en donde nos dicen que unos chicos menores o una chica menor o un chico menor de edad está cometiendo un delito y entonces la policía va a ir y esto va a significar que cuando llegamos no estamos en fragancia, sino que ya posiblemente pasó el hecho y esto lleva a una respuesta en la investigación, o se está cometiendo el delito y es detenido el o la adolescente o los o las adolescentes en fragancia de delito. ¿Hay respuestas para todo? Podríamos tener una sola respuesta. Y a mí me gusta mucho pensar que el Código Nacional de Procedimientos Penales es la única respuesta. Sin embargo, es muy importante, así como veíamos videos, que todavía no los he podido probar en YouTube, pero así como veíamos la vez pasada videos, es importante ahorita plantearnos las cuestiones meramente normativas para luego poder dar las distintas formas de interpretación. A mí me gustaría mucho volver a repetir que el proceso es norma. Es decir, que no es que yo opino, es que es mi criterio, sino que dice la norma. Y lógicamente, una vez que la norma dice lo que dice, y entonces me permite
apuntar o puntualizar en aquello que yo he dicho que los jueces deben responder o resolver conforme a la Constitución y a la ley, en México habría que decir conforme a la Constitución, a la ley y a la jurisprudencia obligatoria. Y ahora tenemos que hablar conforme al artículo 1 de la Constitución, conforme a la ley, conforme a la Constitución, conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, o sea, conforme a los derechos humanos y conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y habría que ver conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre dentro de esas críticas que yo he hecho a estos tribunales respecto en concreto al proceso penal. Lógicamente, ahora tenemos un proceso penal escrito para adultos que se aplica, porque lo dispone el artículo 10 de la Ley de Adolescentes, se aplica para menores de edad, para niñas, niños y adolescentes. Y lógicamente después veremos todos los grupos etarios porque tendremos chicos mayores de 18 años hasta los 23, 24 que son sometidos al proceso de adolescentes porque el delito que se les atribuye se cometió antes de que ellos tuvieran 18 años. Esta realidad es muy importante y yo no tendría ninguna preocupación en México si fuera cierto que el fiscal especializado en adolescentes asume la investigación. Pero como sé que el fiscal especializado en adolescentes no asume la investigación en México, entonces me da mucha problemática. Porque ¿quién está asumiendo la investigación desde la detención? La policía. Y no necesariamente una policía especializada, y ahí tenemos que ser muy claros, México. El poder que tiene la policía del Ejecutivo federal o local es muy fuerte y desplaza a la policía del Ministerio Público, a veces a servicios periciales, porque el fiscal no ha asumido su responsabilidad en la investigación. Y por eso, si en adultos lo he repetido 1000 o 2000 o 1.000.000 de veces, en adolescentes tenemos que repetirlo más de 1.000.000 de veces, que la investigación del delito por mandato del 21 constitucional corresponde al Ministerio Público. Y que las policías, cualesquiera policías, proceden bajo conducción y mando del Ministerio Público. Esa sería la idea central. Y si esto se cumple en todas las investigaciones, no habría ningún problema. Pero no se está cumpliendo. ¿Cuál es la respuesta inicial que yo doy cuando en adultos y en adolescentes el Ministerio Público no llega al lugar de los hechos? Todo es absolutamente nulo o tiene que anularse, perdón, porque la nulidad no se procede hasta que no se resuelva, pero todo es totalmente ilícito porque es inconstitucional. Cualquier policía, cualquier servicios periciales que proceda sin conducción y mando del Ministerio Público está violando el artículo 21 constitucional, está violando el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está violando las disposiciones del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Es esto serio? Sí. ¿Se está haciendo? No. ¿Se cumple? No. Salvo casos excepcionales. Pero yo no estoy aquí dando una conferencia, una clase o una idea o un criterio para los casos excepcionales. Estoy dando, ¿no? Tengo una preocupación de que estos sean para todos los casos. Porque está en juego un adolescente acusado, denunciado de un delito, siendo una persona en desarrollo. Entonces empecemos con esta idea fundamental, una pregunta y una respuesta: ¿por qué debo preocuparme de la investigación por delito cuando se trata de un adolescente? Veámoslo.